Muy buenos días, queridas guerreras marianas, familias hermosas. Bienvenida, bienvenido, hermanito, hermanita. Feliz lunes, feliz martes. Martes 6 de agosto. Martes que estamos celebrando la transfiguración de Jesús. Hoy, martes, celebramos la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Vemos el Evangelio hermosísimo que nos habla hoy. Antes que empecemos la reflexión, me gusta recordarte, ¿verdad?, que te suscribas al canal de video. Suscríbete, por favor. Ayuda a un hermanito a suscribirse. Acuérdate que todos estamos en esta misma barca, donde en esta barca el piloto es Cristo Jesús, diciéndote que lancemos el anzuelo para seguir pescando familias para Cristo. Ese es mi propósito, de invitarte a que te suscribas al canal de video, a que invites a otros hermanitos, ayude a otros hermanitos a suscribirse. Mi propósito es que usemos estas plataformas para seguir pescando familias para Cristo Jesús, para seguir proyectando el amor misericordioso que tú y yo experimentamos en Cristo algún día. Yo hace 24 años, no sé tú cuánto, ¿verdad? Ese amor que experimentamos tú y yo en Cristo, cuando venimos a Él y renacimos, nos liberó del pecado, ¿verdad?, de donde estábamos hundidos. Ese amor misericordioso que lo proyectemos a través de esta plataforma para que otros hermanitos y hermanitas vengan también a Cristo y experimenten el amor que tú y yo experimentamos. Amén. Suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Ayuda a un hermano a suscribirse al día de hoy. Amén. Hay hermanitos que no se suscriben porque no saben, son burritos como el hermano Tony. Amén. Bueno, vamos entonces a la reflexión del Evangelio. Hoy martes, ¿verdad? 6 de agosto, celebramos la fiesta de la transfiguración. El Evangelio nos cambia. Nos vamos a San Marcos capítulo 9, del 2 al 10. San Marcos capítulo 9, del 2 al 10. Escuchemos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos acá Jesús toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, hermanos, ¿verdad?, de padre y madre. Vemos esta historia. ¿Por qué Jesús solo muestra su divinidad a Pedro, a Santiago y a Juan? A los otros 9 los deja abajo. Solo sube con ellos al cerro. Este texto yo lo uso cuando doy retiros de servidores. Le explico al servidor, al líder, ¿verdad?, cómo seleccionar. No a todos los servidores le tienes que platicar lo mismo. No a todos los servidores tienes la confianza de abrirte con ellos. No. Aprendamos de Cristo, que vemos acá cómo Él selecciona a 3 nomás. Y después de estos 3, solo a Juan, el más íntimo, con el que hablaba más en confianza.
El que ha encontrado un amigo, dice Eclesiástico, ¿verdad? El que ha encontrado un amigo ha encontrado a su hermano, ha encontrado el favor de Dios. Aprendamos de este mensaje de Jesús a seleccionar nuestras amistades. No con todos tenemos que hablar lo mismo. Tenemos que tener confianza con uno, con otro, así como nos enseña Jesús. Vámonos a las 3 enseñanzas del Evangelio del día de hoy. Primera enseñanza: transfigurado por la gracia o desfigurado por el pecado. Segunda enseñanza: qué bueno es que estemos aquí. Tercera enseñanza: baja del monte. Vamos con la primera enseñanza: transfigurado por la gracia o desfigurado por el pecado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 480, dice que Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A estos 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, tienen la dicha de ver por primera vez esa divinidad de Jesús, ¿verdad? Pero Él les dice, no se los cuenten a nadie. Tienen esa dicha. ¿Hace cuántos años tuviste esa dicha de ver el rostro de Cristo? En el primer retiro que vivimos, retiro de iniciación, retiro de encuentro con Jesús, en el retiro de Maús, no sé, cada uno démosle respuesta que nos acordemos. Hermano Antonio, ¿y por qué hoy después ya no puedo sentir lo que sentí, ver lo que vi? Porque desfigurado, ¿cómo es? Transfigurado por la gracia o desfigurado por el pecado. Dios no se ha retirado de vos, Dios no se retira de mí, Dios no se retira de nadie, Dios no nos abandona. Somos nosotros que a través del pecado nos vamos desfigurando. La gracia nos dice que la gracia nos transfigura. La gracia nos borra la maldad, el pecado, ¿verdad? Pero el pecado nos desfigura. Cada uno démosle respuesta a Jesús. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Y por qué hemos perdido esa gracia que nos limpió, que nos liberó y que nos restauró? Y volvamos nuevamente a los pies de Cristo, el que nos espera con los brazos abiertos. Segunda enseñanza: qué bueno es que estemos aquí. Escuchemos lo que le dice Pedro. En realidad, dice, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? ¿Cómo sabía Pedro? Es una gracia. ¿Cómo sabía Pedro que era Moisés y que era Elías? Si Pedro es del Nuevo Testamento y Elías y Moisés eran del Antiguo Testamento. Esta es la gracia, ¿verdad? Tanto Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? Estaban en la gracia de Dios, podían ver muchas cosas. Esa es una revelación divina, que fue el mismo Jesús de Nazaret que les revela el rostro de Elías y el rostro de Moisés. Pero hay que estar en la gracia de Dios. En ese momento Pedro por eso le dice, en realidad no sabe Pedro lo que hablaba. Porque Pedro no conocía a Elías, Pedro no conoció a Moisés. Porque Moisés era del Antiguo Testamento y Elías era el profeta del Antiguo Testamento y Pedro es del Nuevo Testamento. No lo conocía en persona, pero la gracia divina de Dios le permitió ver el rostro de Elías y ver el rostro de Moisés. ¿Y por qué se entrevista Jesús con Moisés y con Elías? Porque Elías era el profeta mayor de los profetas. Le cuenta cómo sufre un profeta, cómo iba a sufrir los sufrimientos del profeta. Y Moisés, al que Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos, le platica sobre los 10 mandamientos. Por eso se entrevista con Elías el sufrimiento de los profetas, porque Jesús era un profeta de Dios, ¿verdad? No nos olvidemos. Y Moisés, cómo trabajaba con los 10 mandamientos de Dios. Esto es hermoso, pero esto es una gracia divina. Pedro pudo ver todo esto porque estaba en la gracia de Dios. A veces, no sé si cuando vas a un retiro de iniciación o estás viviendo en un congreso, si estás pila, ¿verdad? Al momento que están clamando el Espíritu Santo, no sé si has oído que el sacerdote, el diácono, el predicador católico laico dice, hermano, en este momento pídele perdón a tu esposa. Esposa, en este momento pídele perdón a tu esposo, porque la gracia del Espíritu Santo está sobre ustedes ahorita. Y ahí es cuando se anima el esposo y la esposa a encuerarse,
a platicar la verdad, a pedirse perdón, a perdonarse. Ahí es cuando vienen las sanaciones interiores. Pero no es por el predicador, no. Es porque está la gracia de Dios sobre el pueblo de Dios. Amén. Tercera enseñanza, bajemos del cerro, bajar del monte, ¿verdad? Bajar del monte, bajar del cerro, como lo entendamos. Yo soy nicaragüense, ¿verdad? Yo digo bajemos del cerro. Mira lo que dice acá. Dice, en eso se formó una nube que lo cubrió con su sombra desde la nube. Llegaron estas palabras: este es mi hijo amado, escúchelo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo a Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Pero la palabra que yo quiero es esta, el 5. Pedro tomó la palabra y le dijo: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Cuando estamos en la gracia de Dios, cuando estamos en un retiro, vivimos un evento, tenemos que bajar del monte, bajar del cerro y llevar el mensaje de Cristo. Dice Isaías 52, dichosos los pies del que baja de la colina y lleva las buenas nuevas. No nos quedemos. Pedro quería quedarse, ¿verdad? Quedarse en la conformidad, en lo cómodo, en lo bonito. Y le dice Jesús: Pedro, sí, vas a volver aquí algún día, pero primero hay que pasar un proceso de purificación, de santidad, ¿verdad? La santidad se empieza aquí en la tierra, la purificación se empieza aquí en la tierra. Vas a volver, Pedro, aquí a este lugar. Solamente les mostré, pero tienen que bajar, porque la santidad de ustedes no empieza aquí. Aquí termina, la santidad empieza en la tierra. Hay que bajar. Y vamos a dar testimonio de lo que hemos visto. Cuando tú vives tu retiro de iniciación, vives tu encuentro con Cristo, no sé, vives un evento y te encuentras con Cristo. No sé si te ha pasado que muchas veces dices: ay, qué hermoso, que ni quiero llegar a mi casa. No quiero irme de acá, qué hermoso. Pero Jesús dice: ve y da testimonio de lo que tú has experimentado. Ve y habla de mí, para que otros también vengan y experimenten el amor misericordioso que yo les quiero dar. Qué hermosa enseñanza, hoy que celebramos la fiesta de la transfiguración de Cristo. Vayamos y pongámoslas en práctica en nuestra vida, con nuestras familias. Vayamos y demos un verdadero testimonio de la resurrección de Cristo. No nos quedemos callados del amor que hemos experimentado en Cristo Jesús. Vamos, para que otros lo experimenten también. Recuerda suscribirte al canal de video. Activa la campanita. Ayúdale a un hermano a suscribirse al día de hoy. Y nunca te olvides, cual sea la situación que estés pasando, el momento que estés viviendo, nunca te olvides. Recuérdalo siempre y bájalo de la mente al corazón. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Amén.